Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Amada iglesia, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amigos que nos escuchan y nos siguen en esta plataforma, reciban un abrazo fraternal, un saludo de la iglesia Huerto del Edén de Villa Huitzapotlán, Centro Tabasco. A continuación tendremos una oración de ofrecimiento. Amantísimo Padre Celestial que moras en los cielos y entre los querubines, Padre, te alabamos, te glorificamos porque grande es tu nombre, Padre. Señor, en esta hora te ofrecemos este culto en honor a tu nombre, Señor, porque nada podemos darte, Señor, todo es tuyo, lo sabemos, Padre. Lo único que podemos hacer es alabarte y glorificarte a través de este culto. Padre, te agradecemos por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros día a día, porque nos cuidas, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor, porque así tú lo has querido, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, porque, Señor, tú eres grande entre los dioses, Padre bendito, y no hay nadie como tú, Padre Santo. Recibe, pues, este culto, Señor, como un olor grato allá donde tú estás, Señor, en tu santo trono, Padre, rodeado de los querubines y de los ángeles, Padre bendito. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. A continuación, entonamos los himnos 285 y 278, dirigidos por nuestra hermana Margarita Olán Castro. Unamos nuestras voces para entonar los himnos 285, Recibí salvación, y el 278, Sublime gracia. Gloria
Tenemos una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Efesios 2, capítulo 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A continuación tenemos el mensaje de la palabra de Dios a cargo de anciano de la iglesia Jesús Carrillo Chávez, con el tema Solo la gracia. Este mes se le conoce como mes de la Reforma Eclesiástica. Por tal motivo estaremos hablando de esta reforma que nos ha llevado ahora a comprender, a entender y a tener la certeza de que la Biblia se comparte ya a través de todo el mundo. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El padre de la Reforma, como se le conoce, es el monje Agustino Martín Lutero, nacido en Eisleben, Sajonia, Alemania, en el año de 1483. Lutero, después de mucho tiempo, de muchos estudios, llegó a convertirse en 1516 en el sacerdote del pueblo de Wittenberg. Fue después de dar algunas conferencias en la universidad del mismo pueblo sobre los libros de Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreos, cuando él tomó conciencia poco a poco y se empezaron a moldear los pensamientos de aquel futuro reformador. Romanos 1:17, en lo que Lutero se basó o tuvo abriendo su conciencia, nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Había en la mente del monje una interrogante. Esa interrogante era, ¿cómo era posible que la revelación de la justicia de Dios fuera evangelio y fueran buenas noticias? Esto lo obligó al estudio profundo de las Sagradas Escrituras y fue cuando descubrió que el Evangelio es la buena noticia que Dios nos da en Jesucristo, pues así lo exige en la ley. Esto nos está diciendo que les atribuye o reconoce Dios la perfecta justicia de su Hijo Jesucristo a los pecadores que la reciben por fe o por la confianza en las benditas promesas de nuestro Señor y Redentor de la humanidad. Esto es lo único que puede justificar, porque solo la fe se recibe, es por medio de la cual se recibe la justicia atribuida a nuestro Salvador. Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es comparable a recibir de alguien algún obsequio, de alguna persona quizás, y a la cual podemos preguntarle, ¿cuánto le debo? Y si contesta nada, claro que expresaríamos nuestra gratitud,
Tal vez nosotros los cristianos, al recapacitar en el regalo de la salvación, también sentimos esa obligación de hacer algo que demuestre nuestra gratitud. Y así, de esa manera, poder llegar a nuestro Dios. Pero en realidad, sabiendo que nuestra salvación, que nuestra fe son regalos inmerecidos, deberíamos de estar siempre reflejando esa gratitud con alabanzas y envueltos en una alegría que no se pueda describir. Esto es lo que quería decir Lutero, que llegamos a ser cristianos mediante la gracia de nuestro Dios, que llegaremos a la salvación solo mediante el don inmerecido de Dios, nunca mediante el resultado de nuestros propios esfuerzos, jamás. Habilidades, elecciones sabias o actos serviciales de nuestra parte. Pero sí hay que tener muy presente que por la gratitud que vive en nosotros, es que buscamos servir, es que buscamos ayudar a los necesitados con cariño, con amor, con benevolencia. Esto tal vez también puede ser perjudicial para nosotros cuando lo hagamos para agradarnos a nosotros mismos. Ahora bien, no podemos dejar de tener en cuenta ninguna acción, ninguna obra, porque nada nos puede ayudar a obtener nuestra salvación. No somos salvos solo para nuestro beneficio, eso no, sino para Dios, para seguir glorificando su santa deidad y para seguir en el trabajo de la edificación de la iglesia, esa iglesia universal a la cual pertenecemos. La gracia es un favor inmerecido de nuestro Dios. La gracia nos permite ser salvos y tener vida eterna en Jesucristo, porque Él es nuestro único Redentor. Todos estamos en pecado. Todos tenemos muchas imperfecciones. Entonces, absolutamente nadie puede decir que su vida está llena de santidad, de tal manera que sea merecedor de la gracia divina de Dios. La gracia del Señor no se basa en nada que el hombre pueda hacer, porque en ese caso ya no sería gracia de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos nos dice en el capítulo 11, versículo 6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Un poco difícil de comprender, pero descifrando estas hermosas palabras del apóstol Pablo, nos quiere decir, en resumen, si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. Aquí caben algunas preguntas para nosotros, para usted, amado amigo, amado hermano, que nos hace el favor de vernos o escucharnos a través de este medio. ¿Piensa usted que se le hace más fácil a Dios amar a una persona cuando es buena? ¿Piensa usted en su intimidad que Dios lo escogió a usted porque usted lo merece? ¿Cree usted que la conducta de algunos es tan mala, pero tan mala, que Dios no debe de salvarlos? Amada iglesia, el pensar de esta manera no es correcto. No es una forma correcta, porque simple y sencillamente la salvación es gratuita.
La salvación no puede ganarse por lo que hagamos o dejemos de hacer. La salvación solo es por su sola gracia. Nuestro deber es estar agradeciendo siempre al Creador de la humanidad. Esto precisamente fue lo que motivó a Martín Lutero a estudiar tanto las Sagradas Escrituras que lo llevaron a extraer sus 97 tesis, las cuales pegó en las puertas de la Catedral de Wittenberg. Había en ese tiempo tanta corrupción dentro de la religión que la lectura de la palabra de Dios era privada, o sea, como si fuera propiedad del clero. Aquel clero que creó grandes instituciones como la Santa Inquisición. Aquel clero que se había convertido en un segundo gobierno con un poder inmenso, tanto material como político. Hoy, gracias a esa reforma, a esa rebelión por parte de aquel monje Martín Lutero y de otros, es que podemos tener en nuestra mano la Sagrada Escritura que nos enseña a conocer que la salvación está al alcance de todos los hombres y mujeres. Cuando nos ponemos a pensar un poco en aquellas acciones llenas de maldad, pues se atrevieron a vender el perdón de los pecados. Podemos pensar que ya solo faltaba que vendieran habitaciones en el cielo o a un precio y habitaciones en el paraíso a otro precio. Antes de Lutero, quiero decirles que hubo otros grandes hombres que los antecedieron en la protesta por la violación de las Sagradas Escrituras. Entre ellos tenemos que mencionar a Agustín de Hipona, quien nació en el norte de África en el año 534 y murió en el 430. En realidad, para el protestantismo viene siendo este hombre una figura, o la figura más dominante. Otro precursor de la Reforma fue Juan Hus, que nació en el año de 1372 en lo que hoy es la República Checa. Este hombre, Juan Hus, vivió el gran cisma con Europa dividida entre dos, incluso entre tres papas, que en realidad eran acérrimos rivales, pues entre ellos mismos se excomulgaron. Esto vino a quedar en paz hasta que se realizó el Concilio de Constanza, que terminó con este famoso cisma enviando a Juan Hus a morir en la hoguera, por lo cual este hombre fue convertido en héroe nacional. También hubo otros reformadores, como el contemporáneo de Lutero, Ulrich Zwinglio. Este Zwinglio difería con el pensamiento de Martín Lutero. La diferencia de estos dos hombres era la doctrina de Zwinglio. La doctrina de Zwinglio estaba demasiado apegada a la justicia típica de Roma. Y la doctrina de Lutero, según él, estaba demasiado atada a la idolatría de Roma. Y llegó Juan Calvino, un exiliado francés que nació en 1509 y murió en 1564. Hoy por hoy sigue prevaleciendo la doctrina calvinista, cimentada, por supuesto, en la doctrina de Agustín de Hipona y de Martín Lutero. Hay muchos más que podemos mencionar, pero el tiempo es limitado. Pero a grandes rasgos, estos hombres fueron parte importante para que hoy exista el protestantismo en todo el mundo. En realidad, amados hermanos, hoy somos libres en la mayor parte del mundo para leer, para escudriñar, para aprender por nosotros mismos cómo fue la creación de todo lo que existe. Hoy por la Biblia se ha distribuido en todo el mundo, sabemos que Dios
es el único creador y que el hombre es su máxima expresión, en donde Dios mismo depositó las más grandes virtudes, por las cuales o por lo cual sentimos amor, piedad, justicia, templanza, bondad, misericordia, tolerancia. Todo esto nos lleva a buscar la santidad. Esa santidad que dice la Biblia, que sin ella nadie verá al Señor. Todo esto nos hace buscar el reino de Dios y su justicia. Todo esto nos invita a ver que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para que con su sacrificio en la cruz del Calvario quedaran perdonados nuestros pecados. Para que con su sacrificio en aquella cruz se aboliera para siempre todo derramamiento de sangre como ofrenda a nuestro Dios. Ahora bien, los cristianos estamos de acuerdo en que solo a Dios sea toda la gloria, que lo que aprendemos sea solo de la Sagrada Escritura, que solo Jesucristo es el único que nos lleva al Padre, que nadie puede ir al Padre si no es por Él, que la salvación es por su sola gracia, que solamente la fe es la que nos permite conocer verdaderamente a nuestro Redentor y así llegar a Él y humillarnos pidiendo perdón. Todo esto tiene base doctrinal en la palabra viva de Dios. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por esto, amados hermanos y amigos, estamos seguros que solamente por su sola gracia alcanzaremos salvación. Y también que por su sola gracia es que nosotros somos servidores de la comunidad, somos servidores de la misma iglesia, que por su sola gracia es que alcanzamos piedad y que esa piedad se refleja en cada cristiano, se aplica para nuestros hermanos que llegan a caer en duras pruebas o quizás en pecado. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo quiero decirles que Dios nos ama. Dios te ama. No importa quién seas, no importa los pecados que hayas cometido, Dios te ama. Por eso nos llamó. Por eso te ha llamado a ti. Por eso envió a su único Hijo para que muriera por todos nosotros. Podemos tener vida eterna por medio de la fe en Él, porque su resurrección destruyó el poder de la muerte. No merecíamos ser salvos, pero Dios por su sola gracia nos ofrece salvación de todos modos. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él, aceptar su ofrecimiento. Eso es todo lo que tienes que hacer, amado hermano, y tu vida será muy diferente, pues la gloria de Dios estará contigo en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estos versículos de la Sagrada Escritura nos hablan de que todo es por Cristo y solo Cristo es nuestro intercesor.
Esto es también por su sola gracia. Entonces queda claro que solo a Dios la gloria y a nadie más, que solo por Cristo llegamos a encontrar la salvación, que solamente la Sagrada Escritura es la que nos enseña todo lo que a Dios y a sus hijos y a su Hijo se refiera. Solo por gracia es que somos salvos. Dios bendiga su palabra. Tenemos el momento de agradecer a nuestro Dios por toda su bondad por medio de nuestras ofrendas, los cuales vamos a depositar entonando el himno 255 a cargo de la hermana Margarita Olán Castro. Cantamos con alegría el himno 255, Tu nombre levantaré. Pues hemos llegado al final de este culto en honor a nuestro Dios, a nuestro buen Dios. Tenemos a continuación la oración final que está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Jesús Carrillo Chávez. Soberano y eterno Padre, ante su presencia, Padre, hoy estamos, Señor, dándole gracias. Gracias, Padre, porque por su sola gracia, Señor, es que estamos, Padre, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por su sola gracia, Padre Celestial, es que hoy, Padre amado, tenemos la libertad. Esa libertad, Padre amado, de buscar el camino de salvación. Por su sola gracia, Padre Celestial, es que hoy, Padre, conocemos que todo aquel que quiera venir a sus pies, que todo aquel que quiera pedir perdón, que todo aquel que quiera confesar su pecado, Señor, podrá tener salvación. Gracias, Padre, porque también por su sola gracia usted nos ha dado la oportunidad, Padre, de caminar
con su palabra bajo nuestro brazo, de caminar, Padre amado, hablando a la gente, llevándoles las buenas nuevas de salvación. Le suplicamos, Padre, que muchos de los que hoy están escuchando, Padre, Señor, tengan a bien guardar esta palabra en su corazón, y que usted, Padre Celestial, por su sola gracia, Padre amado, les dé salvación. Encomendamos la vida de su iglesia, la vida de la Iglesia Universal, en las santas manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.